Si te soy bien honesta, yo jamás pensé que mi vida fuera a cambiar tanto por irme a hacer el servicio social. Yo tenía 24 años, estaba estudiando medicina en Querétaro y andaba bien metida en mis prácticas, mis guardias y sobre todo en echarle todas las ganas por sacar adelante mi carrera. No venía de familia rica ni nada por el estilo, así que todo lo que hacía era a base de esfuerzo y de aguantar vara. Un día me llamaron para decirme que ya estaba asignada a un centro de salud en un pueblo bien alejado de donde yo vivía. Cuando me dijeron el nombre, les juro que ni sabía que existía. Tuve que buscarlo en el Google Maps y aún así me costó mucho trabajo ubicarlo. Era de esos lugares donde llegas en camión, luego en combi y luego casi caminando. Mi mamá fue la única que me apoyó sin pensarlo. Me dijo: «Ni modo, mija. Si quieres ser doctora de verdad, tienes que empezar por donde nadie quiere ir». Así que agarré mis cosas, un par de maletas, mis libros más importantes y me lancé. El viaje estuvo pesado, calorón, todo lleno de polvo y gente que me veía raro, porque era evidente que yo no era de ahí. Cuando por fin llegué al pueblo, lo primero que pensé fue: ¿qué estoy haciendo aquí? Las calles eran de tierra en algunas partes. Había casas sencillas, perros tirados en las banquetas y señoras sentadas afuera viendo pasar a todo el mundo. Y claro, cuando me bajé con mis maletas, todas las miradas se me quedaron pegadas. El centro de salud era chiquito. Ahí me recibió una enfermera ya grande, muy seria, que nomás me miró de arriba para abajo y dijo: «¿Tú eres la nueva doctora?» «Sí, Rosaura», le respondí. «Pues bienvenida, aquí te vas a curtir». No sabía qué tan cierto iba a ser eso. Lo primero que tuve que resolver fue dónde vivir. No había muchas opciones, así que terminé rentando un cuartito chiquito, con una cama, una mesa ahí medio decente y un baño que apenas servía. La señora que me rentó era buena onda al principio. Eso sí, me dijo que la renta del cuarto no incluía los servicios de agua, luz, gas e internet. Todo eso tenía que ser por mi cuenta. Yo no tenía mucho dinero, así que mi mamá me empezó a mandar lo poquito que podía cada semana para los servicios, y para que yo pudiera comer algo decente. Me daba mucha pena depender de ella todavía, pero era eso o no aguantar el año. Las primeras semanas fueron raras. El pueblo parecía tranquilo, la gente se miraba amable, pero había algo en las miradas de las señoras que no me dejaba en paz. Luego empezaron los chismes. Un día que llegué a la tienda, escuché a una señora que le decía a la otra: «Dicen que ya llegó una nueva doctora, una muchacha joven». Al día siguiente ya sabían mi nombre. A la semana ya sabían de dónde venía. Y a los pocos días ya andaban hablando mal de mí sin siquiera haberme tratado. Un grupo de mujeres del pueblo fue al centro de salud para darme la bienvenida. Llegaron con comida, muy amables, pero también con miradas bien intensas. Yo traté de ser amable, agradecida, porque la verdad sí me sentía sola. Pero no les voy a mentir, noté que algunas me observaban de una manera rara. Yo siempre he sido una muchacha que llama la atención. No es por dármelas de muy acá, pero soy muy bonita. Me gusta cuidar mi cuerpo con dietas y ejercicio. Tal vez eso fue lo que más les llamó la atención. Eso no les gustó a todas. Había señoras que me hablaban bonito, pero otras nomás me miraban de arriba para abajo, como si yo fuera el pecado caminando. Con lo que me mandaba mi madre apenas me alcanzaba para sobrevivir. Empecé a ofrecer consultas económicas a domicilio. Nada fuera de lo ético. Curaciones, tomar presión, revisar gripes, atender pequeñas emergencias. Yo lo hacía con buena intención, y también porque necesitaba el dinero. Algunas mujeres me llamaban a cualquier hora. «Doctora, mi hijo tiene fiebre». «Doctora, mi mamá no se puede levantar».
y yo iba con mi mochilita, caminando por calles oscuras, tratando de ayudar lo más que podía. Poco a poco empecé a ganarme la confianza de varias familias. Me invitaban a un café, me contaban sus problemas, y yo cada vez me sentía más a gusto estando en ese pueblito. Pero también empezó algo que yo no esperaba. Los hombres del pueblo comenzaron a fijarse en mí, demasiado. Al principio eran comentarios inocentes. Un señor que me decía que me veía muy guapa con la bata. Otro que me ofrecía llevarme en su camioneta para que no caminara sola. Yo trataba de mantener distancia, de ser profesional, pero muchos confundían mi amabilidad con otra cosa. Había hombres casados que se me quedaban viendo más de la cuenta. Algunos me buscaban con pretextos médicos que ni al caso venían. Otros se aparecían en el centro de salud nomás para platicar. Yo me sentía incómoda, pero también sola. No tenía amigos, no tenía familia cerca, y el ambiente empezaba a ponerse pesado. Lo peor fue cuando empezaron los chismes más intensos sobre mí. Una tarde entré a la tienda y me di cuenta que las señoras que estaban ahí platicando cortaron palabra de inmediato al verme entrar. Una de ellas dijo en voz alta: «Ahí va la doctora Coscolina». No dijeron nada más, pero me sentí bastante incómoda con ese comentario que nada que ver con mi persona. Yo no sentía que anduviera ahí de ofrecida con los hombres. Al contrario, al ser médico tenía una reputación que mantener. Algunas mujeres dejaron de saludarme. Otras me hablaban con frialdad. Yo no entendía qué estaba pasando, hasta que una paciente ya mayor me dijo: «Mija, cuídate, aquí la gente habla mucho, y tú no tienes a nadie que te defienda». Ahí fue cuando me cayó el 20. Los coqueteos de los hombres, las miradas, los chismes, a todo eso se referían, y en un pueblo donde todos se conocen, la reputación se rompe pero de volada. Yo traté de enfocarme en mi trabajo. Me repetía que estaba ahí para aprender, para ayudar, para terminar mi servicio social y largarme con la frente en alto. Pero cada día que pasaba, sentía las miradas más pesadas. Sentía las sonrisas falsas de las señoras al saludarme, que los rumores crecían aunque yo no hiciera nada. Y aún así, sin darme cuenta, sin haber cometido ningún error, ya había gente que me veía como si yo fuera un peligro. Yo todavía no sabía que eso era apenas el inicio, y que ese pueblo, que al inicio parecía tranquilo, se iba a convertir en el lugar donde mi vida iba a cambiar para siempre. La neta, hubo un momento en el que yo no sabía ni cómo seguirle haciendo. Todo se empezó a poner cuesta arriba casi al mismo tiempo, como si el pueblo entero se hubiera puesto de acuerdo para hacerme la vida de cuadritos, con sus insinuaciones y chismes hacia mi persona. Un día me marcó mi mamá en la noche. Yo estaba sentada en mi cuartito. Estaba a punto de tomarme un café con un panecito que tenía ahí guardado. Cuando escuché su voz, supe que algo andaba mal. «Mija, me corrieron del trabajo». Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua fría encima. Mi mamá siempre había sido bien luchona. Trabajaba de intendente en una escuela primaria. Y de repente, ¡pum!, sin ingresos. Me dijo que iba a seguir mandándome lo que pudiera, pero que ya no iba a ser lo mismo. Y pues, sí, las semanas siguientes empecé a recibir menos dinero. Yo trataba de estirarlo lo más posible, pero entre la renta, la luz, el gas y el internet que necesitaba para estudiar, ya no me alcanzaba. Había días en los que me iba al centro de salud con el estómago vacío. Por eso empecé a aceptar más consultas a domicilio, aunque fueran lejos o muy tarde, aunque me sintiera cansada o incómoda. Y fue en una de esas visitas que me pasó algo que me dejó marcada. Me hablaron para hacerle curaciones a un señor diabético llamado Roberto. Tendría unos 40 años más o menos.
De esos hombres que desde que te ven ya te están escaneando con la mirada. Pero pues yo iba a trabajar, así que ni modo. Ese día hacía un calorón. Yo traía puesto un vestido pegadito. Normal, nada fuera de lugar. A mí siempre me ha gustado vestirme femenina, aunque ya sabía que eso en el pueblo causaba miradas incómodas. Llegué a su casa y estaba solo. Me dijo que su esposa había ido al mercado. Yo me puse a trabajar, limpiando la herida, cambiando vendas, lo de siempre. Pero él estaba raro, nervioso, hablaba de más. Me decía cosas como: «Doctora, usted sí que alegra el día. Con razón todo el pueblo habla de usted». Yo trataba de ignorarlo, seguir en lo mío, pero luego soltó algo que me dejó helada. Sacó unos billetes y me dijo que me daba 1,200 pesos solo por enseñarle un poco de más. Así sin pena, como si fuera lo más normal del mundo. Se me subió la sangre a la cabeza. Le dije que era un viejo asqueroso, un rabo verde, que cómo se atrevía. Yo ya estaba recogiendo mis cosas para irme, cuando él se levantó y se me acercó demasiado. Me quiso manosear, pero afortunadamente pude zafarme. Le grité, pero él insistía. Se quería aprovechar de mí a la fuerza. Ese hombre estaba como poseído por tocarme. Y justo cuando yo estaba tratando de empujarlo para salir de la casa, se abrió la puerta. Era su esposa Azucena. Entró con las bolsas de mandado, y lo primero que vio fue el desorden, y a nosotros forcejeando. La escena desde afuera se veía mal, muy mal. Yo de inmediato le dije la verdad, que su esposo se había querido propasar conmigo, que me había ofrecido dinero, que yo solo estaba haciendo mi trabajo. Pero Roberto, con un cinismo que todavía me da coraje recordar, dijo que yo era la que lo estaba provocando, que yo había llegado con malas intenciones y que me le había insinuado. Azucena lo miró a él y luego a mí, y yo supe desde ese momento que no me iba a creer. Se me fue encima, me agarró de las greñas y me sacó de su casa gritándome de todo, que cómo me atrevía a meterme con hombres casados, que yo era una cualquiera, que todo lo que se decía en el pueblo sobre mí era verdad. Yo me fui de ahí temblando, con los ojos llenos de lágrimas, sintiéndome sucia, humillada y totalmente sola. Pensé que ahí iba a quedar todo, pero no. A los pocos días, el chisme ya estaba regado por todo el pueblo. Azucena empezó a contar que yo había querido seducir a su esposo, que si no llegaba a tiempo, quién sabe qué hubiera pasado, que yo andaba detrás de hombres casados. Las mujeres argüenderas se encargaron de adornar la historia, que si yo me vestía provocativa, que si yo me metía a las casas cuando las esposas no estaban, que si yo buscaba a hombres con dinero. Cada día era peor. Las señoras que antes me hablaban bonito dejaron de saludarme. Algunas me cerraban la puerta cuando llegaba a consultas. Otras me miraban con desprecio, como si yo fuera una amenaza. Mis ingresos bajaron casi a cero, porque ya nadie quería que yo entrara a sus casas. Y yo, sin dinero, sin apoyo y sin amigos, me empecé a hundir. Hubo noches en las que me acostaba sin cenar, mirando el techo, preguntándome si había cometido un error al venir a ese lugar. Pensaba en regresarme, pero no podía dejar el servicio social, porque entonces todo el esfuerzo de años se iba a la basura. Fue en uno de esos días cuando conocí a don Genaro. Llegó al centro de salud una mañana, bien vestido, botas limpias, sombrero fino, de esos hombres que se nota que tienen dinero. Tendría unos 50 años, pero se veía muy bien conservado el señor. Todo el mundo lo saludaba con respeto. Las enfermeras se interesaban cuando lo veían pasar. Yo no sabía quién era, hasta que alguien me dijo que tenía varios ranchos, ganado, dinero y una reputación de hombre honorable.
Entró a consulta conmigo por algo sencillo, presión alta y dolor de espalda. Pero desde que se sentó, noté cómo me observaba con una intensidad que me puso nerviosa. Me empezó a hacer plática, que cuánto tiempo llevaba ahí, que si me gustaba el pueblo, que por qué tenía una mirada triste. Me dijo algo que todavía recuerdo. Unos ojos así de bonitos no son para andar cargando lágrimas. Y no sé por qué, tal vez por el cansancio, por la soledad o por la necesidad de desahogarme, pero terminé contándole todo. Lo del dinero, lo sola que me sentía, lo de los chismes y que yo ya andaba en boca de todos, aunque seguramente eso él ya lo sabía. Como dicen por ahí, pueblo chico, infierno grande. Él escuchaba sin interrumpir, asintiendo con una mirada que parecía comprensiva. Y entonces me hizo una propuesta. Me dijo que necesitaba una doctora de confianza, alguien que lo revisara a diario, que estuviera pendiente de su salud, que podía pagarme bien, mucho mejor que las consultas que yo daba. Solo tenía que ir a su casa todos los días, después de mi turno en el centro de salud. Yo dudé, claro que dudé, pero también pensé en la renta atrasada, en la comida que me faltaba, en el miedo de quedarme sin nada. Así que acepté. En ese momento yo solo veía una salida, una oportunidad de respirar un poco. No me di cuenta, o tal vez no quise darme cuenta, de que su interés iba más allá del trabajo. Porque mientras yo pensaba que estaba encontrando una salvación, don Genaro ya me estaba mirando como algo que quería tener a cualquier precio. Y sin saberlo, yo acababa de meterme en algo mucho más peligroso. Después de que don Genaro me hizo aquella propuesta en el centro de salud, yo me quedé pensando varios días. No les voy a mentir, el dinero me hacía falta. La soledad me estaba pegando duro. Pero algo dentro de mí todavía quería sentir que yo tenía el control sobre mi vida. Así que cuando fui la primera vez a su casa para platicar mejor las cosas, le dije que no estaba lista, que no quería mezclar el trabajo con otra cosa. Él solo sonrió, como si ya supiera que esa historia no iba a terminar ahí. Piénselo bien, doctora. Aquí la puerta siempre va a estar abierta, me dijo con una calma que me dejó inquieta. Y sí, la oferta quedó flotando en el aire. Los meses pasaron y mi rutina seguía igual. El centro de salud por las mañanas, consultas a domicilio por las tardes y las noches de soledad en mi cuartito. Pero algo empezó a cambiar dentro de mí poco a poco. En cada visita que hacía, notaba las miradas de los hombres, sobre todo las de los casados. Al principio me incomodaban, me hacían sentir juzgada, observada, como si yo fuera el pecado caminando por el pueblo. Pero con el tiempo, no sé cómo explicarlo, pero empecé a acostumbrarme. Y después empecé a notarlo más, a darme cuenta de que bastaba con una mirada para que cayeran rendidos a mis pies. Había hombres que me ofrecían dinero solo por verme, porque me quedara un rato más platicando, por enseñarles un poco más de lo normal. Yo al inicio me negaba. Todavía tenía esa voz interna diciéndome que no era correcto. Pero un día, uno de ellos me dejó unos billetes sobre la mesa, solo por haberle permitido acercarse un poco más de la cuenta. Y yo, con la renta atrasada, con la despensa vacía, terminé aceptando. No pasó nada fuera de control, pero algo cambió dentro de mí. Regresé a mi cuarto con el dinero en mi cartera. La verdad es que ese dinerito me iba a alivianar para pagar unos meses de renta que tenía atrasados, y me iba a sobrar para comprar algo de mandado. Después de eso, empezaron a llegar más ofertas. Primero eran cosas pequeñas, luego propuestas más discretas. Yo todavía me la pensaba. Estaba en ese duelo de que no era lo correcto, pero la necesidad fue más fuerte. No les voy a mentir, también estaba sola,
meses sin una caricia, sin alguien que me abrazara, sin sentirme deseada de verdad. Y aunque sabía que muchas de esas miradas venían con malas intenciones, también me hacían sentir deseada. Así fue como poco a poco empecé a aceptar encuentros a cambio de dinero. Nada que yo no quisiera, siempre bajo mis propias reglas, creyendo que yo tenía el control. Pero con el paso de las semanas me di cuenta de algo. El dinero que me ofrecían ya no era suficiente. Yo estaba arriesgando mi reputación, mi tranquilidad, mi estabilidad por cantidades que apenas me alcanzaban para sobrevivir. Y fue ahí cuando me acordé de don Genaro. Ese hombre tenía dinero de sobra, y yo tenía mi bonito cuerpo, que al parecer le podía sacar el mayor provecho. Pasé días dudando, caminando de un lado a otro en mi cuarto, hasta que una tarde me armé de valor y fui a buscarlo. Llegué a su casa. Estaba enorme, llena de cosas finas que contrastaban con mi vida humilde. Me recibió con esa sonrisa tranquila, como si hubiera estado esperando ese momento desde siempre. «Sabía que ibas a volver», me dijo. Le pregunté si su oferta seguía en pie, y él me respondió que sí, que nunca había dejado de estarlo. Y así sin más, sin darle más vueltas, terminé aceptando. Para ese entonces ya me quedaban pocos meses para terminar el servicio social, y yo sentía que ya había cruzado demasiadas líneas como para seguir fingiendo que era la misma muchacha que llegó al pueblo con ilusiones inocentes. Empecé a ir a su casa con más frecuencia, primero con el pretexto de revisiones médicas, luego simplemente para acompañarlo. Don Genaro era atento, detallista, sabía decir las palabras correctas y sobre todo sabía pagar muy bien. Una noche me ofreció una fuerte cantidad de dinero solo por pasar una noche con él. Yo no lo pensé mucho, la verdad acepté. Esa noche no fue la única, fueron varias, siempre a escondidas de su esposa Josefina. Nos veíamos cuando ella no estaba. Aprovechábamos cada momento para dar rienda suelta a nuestras más bajas pasiones. Yo sabía que estaba jugando con fuego, pero este hombre, la verdad es que me estaba recompensando muy bien las horas que pasaba conmigo en su cama. Pero en los pueblos, nada se queda oculto por mucho tiempo. Un día empezó el murmullo, que habían visto a don Genaro muy pegado conmigo, que salíamos juntos, que yo entraba a su casa más de lo normal. Y ese chisme, inevitablemente, llegó a los oídos de Josefina. Dicen que ella ya conocía bien a su marido, que sabía cómo era de mujeriego, y que en cuanto escuchó mi nombre, supo que algo estaba pasando. Así que fue con una señora mayor del pueblo, conocida por hacer trabajos de brujería. Una mujer de respeto por todos los de esa comunidad, a la que muchos le tenían miedo. Josefina le pidió que me hiciera un trabajo de brujería para que yo me fuera, para que me alejara de su esposo, para que desapareciera de sus vidas. La bruja le pidió 7,500 pesos, y Josefina aceptó sin pensarlo. Mientras tanto, yo seguía con mi vida, sin saber nada de eso. Seguía trabajando, viendo a don Genaro, contando los días para terminar el servicio social. Y finalmente, ese día llegó. Cumplí el año completo, entregué mis papeles, me despedí del centro de salud y me regresé a mi ciudad con una mezcla rara de alivio y cansancio. Pero en el pueblo, la historia fue otra. Josefina creyó que su trabajo de brujería había funcionado, que por eso yo me había ido, que había logrado alejarme de su esposo. Y las mujeres del pueblo, esas mismas que nunca me aceptaron del todo, siguieron hablando de mí, como si yo hubiera sido la peor amenaza que había pasado por ahí. Que si yo me metía con hombres casados, que si yo había llegado a romper matrimonios, que si yo era una mala influencia. ¿Y saben qué? Al final ya no me importó, porque cuando me subí al camión de regreso,
mirando por la ventana cómo este pueblo se hacía pequeño. Entendí que ya no era la misma Rosaura que llegó con miedo. Había cometido errores, había tomado decisiones cuestionables, pero también había aprendido a salir adelante a mi manera. Hoy sigo con mi vida, estudiando, trabajando, caminando con la cabeza en alto. Y si alguien del pueblo habla mal de mí, pues que hable, porque yo sé lo que viví, lo que soporté, y todo lo que tuve que hacer para no rendirme cuando nadie estaba de mi lado. Y aunque ese año en el pueblo me dejó cicatrices, también me dejó una verdad que nunca voy a olvidar. A veces la gente te juzga por historias que ellos mismos inventaron, pero la única persona que tiene que cargar con tus decisiones eres tú. Y yo aprendí a vivir con las mías, sin arrepentirme y sin mirar atrás. Si algo te deja mi historia, es que en la vida no solo se trata de aguantar vara, también se trata de saber hasta dónde sí y hasta dónde ya no. A veces uno llega con toda la ilusión del mundo, queriendo hacer las cosas bien, pero la soledad, la necesidad y la presión de la gente te van orillando poquito a poquito a decisiones que ni pensabas tomar. Y no todo fue mi culpa, porque también me tocó un lugar lleno de chismes, lleno de gente doble cara y hombres abusivos que quisieron aprovecharse. Pero tampoco hay que hacerse de la vista gorda. Cuando uno empieza a cruzar ciertas líneas por necesidad o por sentirse querido, el precio emocional luego sale más caro que cualquier billete. La enseñanza aquí es esta: cuida tu dignidad como oro, porque en pueblos chicos y también en la vida en general, la gente habla aunque no hagas nada. Pero si tú mismo te pones en situaciones riesgosas, te expones a salir más lastimado. No dejes que la soledad ni el hambre te hagan olvidar quién eres ni lo que vales. Pedir ayuda, poner límites y aprender a decir hasta aquí también es valentía, no solo aguantar golpes de la vida. Y otra cosa bien importante: la gente siempre va a opinar, inventar historias y juzgar desde su sillita, pero al final del día, quien carga las consecuencias eres tú. Así que más vale tomar decisiones pensando en tu paz mental y en tu futuro, no solo en salir del apuro del momento. Porque sí, uno puede levantarse y seguir caminando con la frente en alto. Pero qué mejor si en el camino aprendes a elegirte a ti primero, aunque el mundo esté hablando alrededor.